Definitivamente Dios cada día nos está haciendo más claro el camino, y el camino que nos conduce a su corazón, ¿cierto? Jesús no dijo cuando se expresó: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino. El único camino para llegar al Padre es única y exclusivamente Jesucristo. Si quiere, se va ubicando ahí en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 27, continuando con la palabra que hemos venido estudiando ya durante varias semanas, de gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y que el vestido que Dios le ha puesto a su esposa no es un vestido de ropa natural, sino que Dios nos ha provisto una naturaleza, que todas las promesas que Dios nos ha dado es para hacernos partícipes de su naturaleza, que Dios todo lo que nos ha prometido cumplirlo en nuestras vidas solo por medio de Jesucristo, su Hijo. Él es el tabernáculo provisto por Dios para que nosotros estemos en Él. Él es el lugar de nuestra morada, y todas las promesas Dios las ha dado para que se cumplan única y exclusivamente en Él. La Escritura dice de manera muy especial que Dios nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra, ¿cierto? No hay nada fuera de Cristo que nos una a Dios. Y dice Primera de Corintios en el capítulo número 15, en el versículo número 27, ¿cierto? Y es importante que siempre podamos, con la gracia maravillosa y la luz que Dios nos va dando, podamos entender por qué todo el tiempo Dios nos está llevando en las Escrituras a conocer a Cristo. Porque no olvidemos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Todo lo que Dios ha querido dar a conocer de Él, lo ha expresado a través de la vida de su Hijo. Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y está hablando lo que el Padre ha hecho con el Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién fue el que sujetó todas las cosas a Cristo? El Padre. Y el único que no está sujeto a Cristo es ¿quién? El Padre, el que sujetó a Él todas las cosas. Pero dice el verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en ¿quién? En todos. De manera que todo lo que Dios ha dispuesto por medio de Jesucristo es hacernos partícipes ¿de qué? De su plenitud. Nosotros necesitamos cada día ir teniendo en el lenguaje de Dios claro cómo es que Dios nos va permitiendo entender qué es lo que nos ha hecho parte de Él. La Escritura dice que los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Pero una persona no es cristiano por las prácticas que realiza. No lo hace cristiano venir al culto, no lo hace cristiano leer la Biblia, no lo hace cristiano a hacer oraciones, ¿cierto? Fueron llamados cristianos porque había en ellos un depósito especial. La única forma que tú y yo seamos cristianos es porque Cristo habita dentro de ¿quién?
dentro de nosotros. Que cuando Cristo habita dentro de nosotros, entonces nos guía a una vida de comunión. Entonces nos guía a escudriñar las Escrituras para enseñarnos todo lo que las Escrituras dicen de Él y cómo Él ha sido provisto por Dios para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia, no porque venimos a un lugar, sino porque hemos sido puestos en alguien. La Escritura dice que Él es la cabeza y que la iglesia somos su cuerpo, de manera que hemos sido puestos en alguien, y la iglesia lo que es una expresión de todo lo que es ¿qué? De todo lo que es Cristo. Nosotros somos santos, y la Escritura muchas veces se refiere a los santos para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo, a todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, y se refiere a santos no por las acciones, no por las obras, no por los comportamientos que tenemos las personas, sino porque en nosotros ha venido a habitar alguien. El Santo de Dios, Jesucristo, ha venido a habitar en nosotros. ¿Por qué somos santos? Porque el Santo de Dios habita en cada una de nuestras vidas. Y cuando el Santo de Dios habita en cada una de nuestras vidas, indefectiblemente, pues toda nuestra manera de vivir va a cambiar. Toda nuestra manera de ser va a ser completamente ¿qué? Diferente, porque la Escritura dice que Él ha venido para trasladarnos de las tinieblas a su reino. Él ha venido para sacarnos de la oscuridad a su luz ¿qué? A su luz admirable. De manera que lo que nos hace venir al culto no son las actividades, no son nuestras necesidades. La Escritura no dijo cuando llamó a los discípulos: vengan en pos de culto y los haré pescadores de hombres. Lo que el Señor les dijo fue: venid en pos de ¿quién? En pos de mí. De manera que cuando la iglesia nos reunimos, no venimos en pos de un culto. Lo que la iglesia venimos es en pos de Él, en pos de su presencia, en pos de buscar más de su corazón, en pos de que Él nos haga más conscientes de toda la vida que Él ha puesto dentro de nosotros. Si podemos tener un deseo de buscar a Dios, es porque Dios ha venido a habitar en nuestras vidas. Por nosotros mismos jamás buscaríamos a Dios. El que ha hecho eso posible es Dios mismo. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad dentro de cada uno de nosotros. Y si es un venir en pos de Él, entonces nuestra búsqueda, nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Dios, nuestro conocimiento de Dios, nuestro expresar la vida de Dios, no se limita a un lugar, no se limita a unas paredes, no se limita a un tiempo específico. Si ese venir en pos de Él significa en todo tiempo, ese venir en pos de Él significa en todo lugar, ese venir en pos de Él significa en toda ocasión, porque necesitamos entender cómo se nos ha provisto una nueva naturaleza y que lo que ahora tenemos es una nueva vida en nosotros, que cada día Dios desea hacerla más manifiesta en cada uno de nuestros corazones. ¿Y es la vida de quién? De Jesucristo. Dios no tiene nada ni a nadie más a quien te quiera conformar, sino a la imagen de quién, a la imagen de Cristo, y todo lo que está haciendo con su palabra es para eso nos ha dado la vida de su Hijo. La Escritura dice que el único que conoce al Padre es el Hijo, y al que el Hijo lo quiera ¿qué? Revelar. De manera que para conocer a Dios se nos ha provisto la mente de Cristo, para que con esa mente, no la nuestra no puede explicar a Dios, la nuestra no puede conocer a Dios. La única mente que puede expresar y manifestar el conocimiento de Dios es la de Cristo. De manera que vayamos allí a Proverbios capítulo número 20, versículo número 6. Cuando estuvimos hace un mes hablando de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Dios nos permitió entender que la virtud de la mujer no estaba en los roles que ella hacía, sino la virtud de la mujer estaba en que ella manifestara la vida de ¿quién? La vida de Cristo, ¿cierto? La vida de Cristo, porque todo el diseño de Dios está en Jesucristo. El ser mamá, el ser hija, el ser esposa, el ser amiga. Pero también para los varones, todo el diseño de Dios, ¿dónde está?
en Cristo. En Cristo está todo el diseño para ser padres, para ser hijos, para ser esposos, para ser amigos, para cualquiera sean los roles, pero todo se trata o todo va en función de quién es Cristo. Y dice Proverbios capítulo número 20, versículo número 6, porque esto coloca una división bien fuerte, aunque este versículo lo podemos leer de corrido, coloca, por así decirlo, un contraste muy grande, porque empieza diciendo, muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué? Bondad. Y cuando habla de muchos hombres, está hablando de toda la humanidad, está hablando de todos los seres ¿qué? Humanos. Pero después se detiene para hacer una pregunta, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y aquí es donde aparece el contraste entre el hombre natural que proclama, que habla, que según su propia naturaleza, él quiere manifestarse con buenas ¿qué? Con buenas cosas, y se manifiesta en sus propias circunstancias, en sus propios deseos. Y estos hombres declaran por las cosas que hacen ser ¿qué? Ser buenos. Las acciones no hacen a una persona buena, ¿cierto? Hay personas que hacen acciones que son buenas, pero eso no significa que el origen de esa persona sea ¿qué? Sea bueno. Y dice cada hombre o muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué? Su propia bondad. Hombres que se expresan por lo que ellos son, por lo que ellos hacen, por lo que ellos logran, por lo que ellos tienen. Pero después dice, y hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo que expresa el hombre de verdad, el cual es Cristo, porque aquí es donde Dios va a colocar una diferencia entre todo lo que podemos manifestar los seres humanos y todo lo que puede manifestar ¿quién? Cristo. El hombre de verdad es ¿quién? Es Cristo. El hombre natural cree tener la verdad, y quiere tener la verdad por todas las cosas que él hace, pero todo eso se vuelve un mundo vano y vacío dentro de su caminar. La gente cree tener la verdad porque tiene éxito, la gente cree tener la verdad porque tiene logros, la gente cree tener la verdad, ¿cierto? El miércoles estudiábamos algo muy especial, y es como el deseo de Dios es que seamos vistos por Él y no por los hombres. Y en Mateo capítulo número 6 dice, cuando des limosna, no sea como los que hacen tocar ¿qué? Trompeta para ser vistos de los hombres, sino que cuando des limosna, busca ser visto por tu Padre que ve en ¿quién? En lo secreto. Después habla de la oración y dice que muchos oran para ser vistos de los hombres, orando en las esquinas de las calles y en las sinagogas, de cierto ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, ¿cierto? De manera que va colocando lo que queremos hacer para ser vistos por los hombres, y cuando el hombre está buscando ser visto por ¿quién? Por Dios. Y la única forma de ser visto por Dios es que Dios me vea en Cristo, y que lo que Dios vea expresado en mi vida es a Cristo. Todo lo que Dios reconoce, lo reconoce a través de ¿quién? A través de Cristo. Por eso Dios no reconoce actividades. En el ayuno el Señor dijo que ellos ayunaban para demudar su rostro delante de los hombres, para que los hombres reconocieran lo que ellos hacían. Y el Señor dice, pero cuando ayunen, ayunen para ser vistos por vuestro Padre ¿qué? Por vuestro Padre celestial. De manera que Dios habla más de lo que nos lleva es a buscar lo de Dios, a buscar lo que el hombre busca, ¿cierto? Muchos hombres ¿sí? Proclaman su propia ¿qué? Cada uno su propia bondad, ¿cierto? Pero hombre de verdad, ¿quién qué? ¿Quién lo hallará? Y no es un asunto de actividades, porque la Escritura dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. Y el Señor dice, apartados de mí, nunca los conocí,
¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad. Que hicieron actividades, proclamaron las cosas que ellos pudieron hacer, pero cuando Dios los miró, no vio en ellos lo único que Dios estaba buscando. Lo único que Dios está buscando en su iglesia es manifestar la gloriosa vida de su Hijo Jesucristo. Nunca los conocí porque nunca vi a Cristo en ustedes. Es lo único que Dios está buscando dentro de nuestras vidas. De manera que somos llamados a manifestar al hombre de verdad. Somos llamados a manifestar al hombre de verdad. Y el hombre de la verdad no eres tú. El hombre de verdad es Cristo. Y es el hombre que hemos sido llamados ¿a qué? A manifestar en todos los roles que Dios nos ha provisto, ¿cierto? Entonces, si Dios te da el rol de ser empresario, si Dios te da el rol de ser padre de familia, si Dios te da el rol de compartir alguna actividad, en todos los roles que Dios te dé, Dios te escogió a ti y a mí para expresar al hombre de qué? De verdad, el cual es Cristo, ¿cierto? Cristo. Todo lo demás que nosotros expresamos muchas veces detrás tiene una intención equivocada, ¿cierto? Aún nosotros necesitamos pedirle al Señor en todo esto que va probando nuestro corazón, porque aunque a veces nosotros consideramos servir a Dios, muchas veces en el fondo lo que estamos sirviendo no es para honrar a Dios, sino para honrarnos a nosotros mismos, porque inmediatamente no aparece el reconocimiento, no aparece la gratitud o no aparece la acción de gracias por algo que le hicimos a otro. Inmediatamente entonces aparece el enojo o aparece la desmotivación, ¿cierto? Y Dios nos lleva a ir creciendo de manera que si todo lo que hacemos, sea de palabra o de acción, lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos esperando es que Dios sea el que obre de tal manera en nosotros que Él haga que nuestras vidas sean de su complacencia. Así nadie reconociera jamás lo que nosotros ¿qué? Hubiésemos hecho. Porque no se trata de cómo los demás ven las cosas que hacemos. El mundo necesita ver a otros haciendo para inspirarse, ¿cierto? Y el Señor lo que dice es, para tú estar inspirado, lo que necesitas es estar viendo a Jesucristo con mucha claridad. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Salmo capítulo número 39, en el verso número 4. Salmo 39, número 4. Hemos sido llamados a manifestar al hombre de verdad en todos los roles que Dios nos ha dado. Y mire lo hermoso, cuánto coloca esto, un asunto bien importante, porque normalmente los que son más flojos espiritualmente son los varones, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a entender cuánto necesitamos que Dios en todos, tanto en los varones como en las damitas, sea Dios el que ponga mucha firmeza en nuestro caminar con el Señor. En el Salmo 39:4, David, el salmista, reconoce que no se trata de expresar las habilidades, las cualidades que él tiene, sino de poder ser consciente cuán frágil es él y cuán sostenido necesita ser por el poder de Dios. Por eso dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Cuán limitados somos los seres humanos. Sepa yo cuán frágil. Mire, cuando nosotros vamos siendo conscientes de cuán frágil somos, ahí termina el camino de mantener anunciando nuestras propias ¿qué? Nuestras propias bondades. ¿Cuántos hay buenos? La escritura dice, no hay bueno uno ¿qué? Uno solo. No hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun ¿qué? Solo. Verso 5 dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que ¿qué? Todo hombre que vive. Cuando el hombre vive en el camino de sus propias bondades, vive en un camino de ¿qué? De vanidad. Lo expuso el rey Salomón cuando
expresó vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Todo es vanidad. Cuando el hombre centra su corazón y su vida en algo o en alguien diferente a lo provisto por Dios, va por un camino vacío, va por un camino vano, va por un camino equivocado y su fin es que es muerte. Le pueden pintar cosas que parecen como un espejismo, en el desierto se ven los espejismos, pero los espejismos solamente están conduciendo a un camino de ¿qué? De muerte. Entre más la gente se acerca al espejismo, más lejos está de la fuente que lo puede saciar y más cerca está de la muerte dentro de su caminar. La semana anterior veíamos dos libros, toda la Biblia está íntimamente relacionada, pero veíamos dos libros que están muy íntimamente relacionados por su lenguaje, el libro de Cantares y el Evangelio de Juan, que están escritos en un lenguaje nupcial, que están escritos en un lenguaje de ¿qué? En un lenguaje de bodas, donde se describe un amor perfecto, un amor sublime, un amor glorioso, un amor expresado de parte de Dios, pero que ese amor de Dios está expresado en una persona, la gloriosa persona del Señor, ¿qué? Del Señor Jesucristo. Que el humanismo que ha permeado la iglesia hace a la iglesia pensar que Dios está para nosotros. Mire, sáquese ese pensamiento de su corazón. Dios no está para ti, tú estás para Dios. Este pueblo he creado ¿para quién? Para mí, mis alabanzas publicará. Si eso no va siendo transformado en nuestro corazón, entonces seguiremos viniendo solamente a que Dios nos dé las cosas que queremos y no para que Dios haga su perfecta voluntad ¿en quién? En nuestras vidas y en nuestros corazones. Jeremías capítulo número 29 versículo número 11. Jeremías 29, 11. Dice la escritura: porque yo sé los pensamientos, 29:11, que tengo acerca de vosotros, ¿cierto? Y está hablando el Señor de todo lo que Él ha planeado, de todo lo que Él diseñó, de todo lo que Él ha destinado para el ser, ¿qué? Para el ser humano. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Nosotros con qué relacionamos pensamientos de paz y no de mal? Con las circunstancias. Leemos eso y relacionamos con las circunstancias. No, ahí Dios no se está refiriendo a las circunstancias, porque muchas veces Dios, para cumplir sus pensamientos de paz y no de mal en nuestras vidas, ha tenido que revolcar nuestras circunstancias. Hay muchas circunstancias que han sido instrumentos de Dios para ponernos en sintonía con Dios, para quebrantar al corazón del ser humano. Y uno mira, y el camino del quebrantamiento es un camino sumamente necesario en el corazón, ¿qué? En el corazón humano. El Señor me ha permitido aprender durante todos estos años que entre más anhela una persona de Dios, más Dios va quebrando a esa persona. No hay otro camino, ¿cierto? No hay otro camino. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres algo real de Dios? ¿Quieres algo vivo de Dios? Pues Dios va a tener que quebrar todo lo que nosotros somos para que se pueda manifestar todo lo que Él todo lo que Él es. Que no es un camino fácil ¿para quién? Para nosotros, porque siempre estamos tratando de escapar de todo lo que nos quiebre. Cuando dice acá pensamientos de paz y no de mal, en la versión Reina Valera dice para daros el fin que esperáis. Y cuando uno lee eso, pareciera que es que Dios lo que está diciendo es que yo espero algo y que lo que Dios va a traer es lo que yo espero. Pero ese no es el sentido de esa palabra. En otras versiones lo traduce con más claridad o lo trae con más claridad porque dice a fin de daros un futuro y una esperanza, que es completamente diferente. Donde Dios todo lo que está haciendo no es para complacer el corazón de ninguno de nosotros, sino para cumplir su preciosa y perfecta ¿qué? Voluntad. Cuando allá en Ezequiel habla
de que el Señor nos recogería de todos los lugares, que derramaría agua limpia, que nos limpiaría de nuestras rebeliones y de nuestras inmundicias, que quitaría el corazón de carne, de piedra y pondría uno de carne, que pondría en nosotros de su espíritu, que escribiría en nosotros sus leyes y haría que caminásemos en ellas. El Señor de una manera clara dice, y eso no es por ustedes, es por amor de quién, por amor de mi nombre, porque ustedes lo que han hecho es difamar mi nombre, pisotearlo, de manera que no es por ustedes. Lo que Dios desea hacer es por manifestar la gloria de todo lo que Él de todo lo que Él es. De manera que todos los pensamientos de Dios tienen que ver con esto. Pase al versículo número 12, porque los versículos aislados nos sacan del contexto de la realidad de quién, de la realidad de Dios. Dios tiene pensamientos de bien, ¿para quién? Para nosotros. Pero ¿cuál es el pensamiento de bien que Dios tiene para nosotros? Verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Verso número 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo ¿qué? Y entonces el pensamiento de bien que Dios tiene para conmigo es llevarme a buscarlo con todo el ¿qué? Y la única forma de que tú y yo podamos llegar a buscar a Dios con todo nuestro ser, solo es por medio de Jesucristo. Esa pasión por Dios no brota del corazón humano, solamente puede brotar del Hijo y del anhelo del Hijo. ¿Por quién? Por el Padre. De manera que Dios desea cumplir su propósito en cada ser ¿qué? En cada ser humano, en cada personita. Trae la esperanza que Él nos ha prometido, y es Cristo en nosotros ¿qué? La esperanza de gloria. De manera que solo Cristo es el único que nos va a llevar a buscar a Dios de todo nuestro corazón y de todas nuestras fuerzas. De manera que cuando Dios está hablando de los pensamientos de bien, está hablando de todo lo que Él ha provisto desde antes de la fundación del mundo, para ponerlo como depósito en nuestras vidas, para conducirnos hacia quién, hacia su corazón. Dios nos va sacando de una manera muy especial, porque Dios, cuando trae la impartición de la vida de su Hijo, y esto es muy importante que nosotros, y creo que es el mayor choque que enfrentamos el pueblo de Dios, sobre todo en el área de las cosas naturales, y es que una vez el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, la vida de Cristo es instalada en nosotros y Dios empieza a obrar para hacer manifiesta la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Cuando Dios empieza todo este obrar en cada uno de nosotros, va a traer un cambio total en nuestras vidas. Y va a traer un cambio porque antes estábamos en la búsqueda de unas cosas, y la venida de una nueva naturaleza nos va a poner en la búsqueda de otras completamente diferentes. Y es lo que a veces el ser humano se nos hace difícil, porque nosotros venimos a Cristo, somos traídos a Cristo, pero muchas veces queremos seguir buscando las cosas nuestras y no las de Dios. Queremos seguir buscando nuestros propios caminos, y por eso el Señor dijo, mis pensamientos no son, mis caminos no son ¿qué? ¿Qué pensó Israel? Que Dios lo había sacado de Egipto para darle en la tierra de Canaán todas las cosas que ellos anhelaban de Egipto. Eso era lo que pensaba Israel. Por eso cada ratico aún decían cosas que aún eran mentirosas delante de Dios. Nos sacaste para morir de hambre cuando comíamos de balde las cebollas, los puerros, todo lo que comíamos allá. De manera que ellos que estaban pensando, Dios nos sacó de Egipto, nos va a meter a la tierra de Canaán para darnos todo lo que anhelábamos en Egipto. No, Dios te sacó de Egipto para llevarte a la tierra prometida, pero va a sacar a Egipto y a todos sus deseos de tu corazón. Los va a sacar. Porque la venida de la naturaleza de Dios va a cambiar completamente la búsqueda y la dirección de las cosas que nosotros estamos atesorando y de las cosas que le damos valor sobre la tierra. Por eso Dios golpea mucho las ambiciones necias que hay dentro del corazón.
Porque a veces hay ambiciones legítimas que nos llevan por un camino ¿qué? Equivocado. Cosas que parecen legítimas porque pensamos es en el bien nuestro y las estamos pensando de manera buena para nosotros, pero cuánto desvían nuestro corazón. Mateo capítulo número 6, verso número 33. ¿Qué hace Dios? Con la impartición de la vida de su Hijo sobre nosotros, trae un cambio en la búsqueda de todas las cosas. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde se ha manifestado su justicia? ¿Cuál es la justicia que Dios nos ha provisto? Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas, ¿cierto? ¿La comida es necesaria? ¿El vestido es necesario? Sí, son cosas necesarias, pero escuche, no es lo más importante. Son cosas externas que jamás saciarán el alma. Ellos venían inquietos: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y el Señor los está llevando a un cambio de dirección. Mi amado, porque cuando Dios no es el que sacia tu corazón, no hay nada que sacie ¿qué? Tu alma. Por eso la Escritura dice: el ojo no se cansa de ¿qué? De ver. Si Dios no sacia el corazón, las ambiciones del corazón jamás van a cesar. Colosenses capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. Colosenses capítulo número 3, verso número 1 en adelante. ¿Quién es el hombre de verdad? Cristo. ¿Y cuál es el hombre que Dios nos ha llamado a manifestar en todo nuestro caminar? A Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Mire lo hermoso. Si la vida nueva del Hijo de Dios se ha manifestado en ti, mire que vino un cambio completo ¿de qué? De dirección. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos completamente centrados en las cosas temporales y en las cosas ¿qué? Terrenales. Pero dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ahora empezó una búsqueda diferente. Buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. De manera que pasó una mirada de lo temporal a lo eterno. Dejamos de buscar las cosas temporales, las cosas que pasan, las cosas que se desvanecen, y ahora empieza una búsqueda de lo que permanece para siempre. Verso 2: poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba, y no en ¿dónde? En las de la tierra. Permanentemente el ser humano, ¿a dónde inclina el ser humano? A poner la mirada en las cosas ¿qué? Terrenales. Y lo hacemos en la manera en que nosotros nos expresamos. Porque muchas veces los mismos seres humanos le hacemos sentir a otros seres humanos que sus vidas no tienen tanto valor porque no tienen tantas cosas de esta tierra. Llámese lo que se llame. Y aún en todo eso necesitamos que Dios cambie los parámetros y los principios que hay dentro de quién, dentro de nuestra vida, ¿cierto? A una persona le admira más los títulos que otro tiene, y si una persona no tiene los títulos que otro tiene, muchas veces no lo mira con el mismo respeto, no lo mira con el mismo ¿qué? Con el mismo valor. Dependiendo de en qué forma llegue una persona, muchas veces de esa manera que lo recibimos. No para Dios. Por eso Dios va cambiando, que ahora miremos con los parámetros ¿de dónde? De arriba, ¿cierto? Entonces eso no quiere decir pues que si Dios le permite salir adelante no lo haga. Lo que estamos hablando es de a qué cosas le das valor dentro de quién, dentro
tu corazón. Porque alguien en algún momento decía, pastor, entonces si el tesoro es Cristo, no es tuyo. No, jamás te hemos enseñado eso. Pastor, si el tesoro es Cristo, entonces no me preparo para un mejor trabajo. No hemos dicho eso. Si el tesoro es Cristo, quiere decir que todos los días de lo que tú te alimentas es Cristo, para que donde Dios te permita estar, el único anhelo tuyo sea expresar a quién, sea expresar a Cristo. Hace poquito veíamos el ejemplo de Daniel, cuando empezaron a mirar el lugar donde Dios puso a Daniel y empezaron a buscar dónde estaban las fallas de Daniel. Lo único que encontraron era que Daniel tenía una relación extraordinaria con su Dios, y fue por donde quisieron hacerle mella a quién, a Daniel. Había algo especial en Daniel. Daniel no estaba buscando beneficios para sí mismo. Daniel estaba buscando todo lo que honrara a quién, lo que honrara a Dios. Poned la mira, verso 2, en las cosas de arriba, no en las de qué, no en las de la tierra, no en las de la tierra. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida ¿dónde está escondida? En el hombre de verdad. ¿Quién es el hombre de verdad? Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. De manera que lo que se va a manifestar es el hombre de verdad. Dice el verso 4, cuando Cristo, ¿qué es qué? ¿Qué es Cristo para nosotros? La vida no es el trabajo, la vida no es la familia, la vida no es la salud. Ahí dice, cuando Cristo, vuestra vida, qué hermoso, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él ¿en qué? Con Él en gloria. De manera que mire cómo Dios empieza a producir un cambio completo en las cosas que una persona va a atesorar, y en las cosas que una persona va a buscar en su corazón, y en las cosas a las que una persona les va a dar ¿qué? Valor. Mire, cuando ya somos creyentes, si Dios provee una casa, amén. Y si Dios no la provee, amén. Desde hace muchísimos años Dios me ha permitido compartir un principio. Si Dios te da una casa, ¿cierto? Te va a dar para pagar el predial de esa casa, te va a dar para pagar los impuestos de esa casa. Y si Dios no te la provee, pues te va a proveer para el arriendo, punto. Porque la felicidad no está en tener o no tener. La felicidad está en el hombre de verdad que nos ha sido ¿qué? Provisto, ¿cierto? Y aquí es algo muy importante que tiene que suceder en nosotros. Todo lo que Dios quiere manifestar de nuestras vidas, y esto me ha llevado a una inquietud bien importante dentro de mi corazón, dentro de mi propia vida hacia el Señor. Porque aún todo esto me ha llevado a preguntarle, Señor, ayúdame a entender con mucha claridad en mi corazón. Si todo lo que me permites escudriñar en tu palabra es porque quiero conocerte más a mí, a ti, porque quiero que cada día se exprese más la vida tuya dentro de mí, o todo lo que quiero expresar al escudriñar las escrituras es que tengo más conocimiento y más habilidad para poder expresar muchas palabras de lo que está escrito allí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros podemos estar prestos para oír muchas cosas a las que no les vamos a prestar la más mínima atención. ¿Cuántas cosas hemos oído del Señor una y otra vez? Si uno mira cuántos años podemos estar uno tal vez ahí escuchando enseñanzas y predicaciones, y las ha escuchado y le pareció bonito y le pareció claro, pero después se fue y eso se volvió información que se desvaneció ¿de quién? Del corazón. Porque ¿qué es lo que Dios desea? Que pase algo dentro de nosotros, y pasa algo dentro de nosotros cuando la vida de Cristo empieza a manifestarse. En lo natural,
Una persona no se fija en otra porque otra se la pinte muy bonita. Usted le dice a ese jovencito: mire esa niña lo bonita, mire esa niña lo bien puestecita, mire esa niña como es una niña de la casa, mire esa niña con buenos modales, mire esa niña, y usted le empieza a pintar todos los atributos que tiene esa niña, y cuando terminó, puede durar horas diciéndole los atributos a ese joven, y cuando terminó de decirlos, el joven va a mirar y va a decir: muy bonito todo lo que dijo, pero a mí no me gusta. ¿Sí o no? Entonces no importa cómo me pinten los atributos, si a mí no me gusta, puede ser la niña más hermosa del mundo, no me gusta. ¿Sí o no? Pero qué diferente cuando a ese jovencito que ya le gusta a esa jovencita, que empezó a sentir algo dentro de él por ella, usted le empieza a hablar de los atributos de esa niña, entonces ya a eso sí le suena muy bonito, ya eso sí le suena muy atractivo. ¿Sabe por qué? Porque ya había algo en el corazón, y cuando hay algo en el corazón y les ponen atributos de esa persona, eso lo que hace es encender más que su corazón. De manera que si no está pasando nada en nuestro corazón, mire, no importa si cogemos desde Génesis hasta Apocalipsis para exponer todos los atributos, toda la belleza, toda la majestad, toda la gloria del Hijo de Dios, si no está pasando nada dentro de tu corazón, te va a parecer muy bonito, pero a mí no me gusta, a mí no me atrae, no siento nada, no está pasando nada dentro de mí. Y se te va a volver solamente información que recibes y que vas a desechar con mucha rapidez dentro de tu corazón, porque no es la exposición de los atributos simplemente. Necesitamos que pase algo de Dios dentro de nuestro corazón, que pase algo de Dios dentro de nuestra vida. Cuando está pasando algo de Dios dentro de nuestro corazón, entonces cuando el Señor empieza a traer la exposición de su palabra y nos deja ver a Cristo con más claridad, tu corazón está latiendo es con más anhelo. Cómo es de hermoso, cómo es de precioso, y empiezas a latir con más anhelo por aquel que te está haciendo ¿qué? Expuesto. Algo de Dios está pasando dentro de ¿quién? Dentro de tu corazón. No podemos seguir siendo un pueblo que venga a que le digan lo que tiene que hacer para levantarse a no hacerlo. Eso nos hemos vuelto la iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo funcionan las consejerías en la iglesia del Señor? Voy donde el pastor para decirle que este es mi problema, que me muestre en la Biblia cómo solucionarlo, ¿sí? Para después ir a hacer lo que yo ya había decidido hacer. Porque si no pasa algo primero en el corazón, no importa qué me digan, mi vida no va a ser transformada. Mi vida no va a ser ¿qué? Cambiada. De manera que lo que Dios espera es que su pueblo vengamos con el deseo, es de que Dios nos dé claridad a través de su palabra de qué es lo que está pasando dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, ¿cierto? No sé si le ha pasado, pero en alguna vez le expliqué a un joven, porque él tenía una inquietud y me decía: es que no sé qué me está pasando, porque yo he visto muchas muchachas en la calle, pero es que a esta no la dejo de pensar. No sé qué me está pasando, que yo voy por la calle y cada cosa que veo la pienso para ella. Y entonces, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué necesitaba él? Una explicación. Lo que está pasando dentro de ustedes es que se está enamorando. Y eso es lo que tiene que ser la vida de la iglesia. Está pasando algo en tu corazón, y cuando nos reunimos, Dios lo que nos va a traer es claridad de lo que está pasando en nuestro corazón. Pero si no está pasando nada, la explicación no va a dejar de ser, ¿cierto?, más que un tema más que vas a echar al olvido. ¿Dentro de quién? Dentro de tu caminar y dentro de tu vida. Si no está sucediendo nada.
Todo eso nos lleva a postrarnos delante de Dios y clamar a Dios su misericordia, su bondad, su gracia sobre nuestras vidas. Señor, no quiero vivir ahí inerte, Señor. No quiero que me sigan dando 100 predicaciones de cómo perdonar, porque no voy a perdonar. Pero qué diferente cuando empezamos a ver gente que empieza a llegar y dice: pastor, ¿qué pasa? Esta persona me ofende y yo quiero amarla, no sé, y eso tan raro que está pasando dentro de mí. Es muy diferente. Mis amados, tenemos que salir y rogar a Dios que rompa tanta rutina que hay dentro de nosotros, que ha apagado el fuego del Espíritu dentro de quién, dentro de nuestro corazón. Hacemos toda clase de cosas y ya el corazón de la iglesia no se duele. Y no se duele porque nuestro corazón sea ¿qué? Se ha enfriado. Entre menos conocimiento hay de Dios, más libertad ¿para qué? Para pecar. Entre menos conozco de Dios, entonces más tengo la frase: ¿qué hay de malo? Entre menos conoces de Dios, ¿qué hay de malo en esto? Porque no te lo define Dios, lo defines tú de acuerdo a tus gustos. Entonces empiezas una mezcla perversa dentro de quién, dentro de tu corazón. ¿Qué dice la Escritura? Un poco de levadura leuda toda la masa. Produce un gran daño dentro de nuestra vida. Mateo capítulo 6 verso 19. Mateo capítulo 6 verso 19. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros ¿dónde? En la tierra, ¿cierto? Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minas y hurtan. Ya está hablando de una dirección donde puedo poner el corazón, y después dice: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté ¿qué? Vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Vuestro corazón, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos donde decimos, estamos es donde está nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y el Señor dice, o habla aquí de dos elementos. Uno, la polilla. Y cuando uno investiga un poco, la polilla en su estado larval se define que corrompe todo donde esté, porque lo destruye, lo carcome, lo daña, destruye la pieza. Una de las particularidades que hacen es que destruyen la materia donde anidan. Donde anidan, destruyen lo que hay a donde, a su alrededor. Y el otro es el orín. El orín correspondería a nuestro moderno léxico de óxido. ¿Qué hace el óxido en un metal tan fuerte? Lo va desgastando, ¿cierto? Lo va debilitando, lo va corrompiendo, va desgastando el metal. Entonces está hablando de todo aquello que corrompe el caminar ¿de quién? Del ser humano. Cuando nosotros ponemos el deseo del corazón en las cosas terrenales, y el hombre natural, ¿dónde pone el corazón? Normalmente en las cosas que, en las cosas naturales. Hoy cuando una persona está mal, la mayor parte de los seres humanos, ¿qué le ofrecemos? Que Dios le va a dar un mundo de cosas para que esté bien. Porque muchas veces hemos decidido complacer más al hombre que a quién, que a Dios. Y en esa complacencia nos hemos ido por un camino muy destructivo y muy dañino.
¿no es cierto? Entonces el problema no es que Dios te dé, no lo pierdas de vista, no es que Dios te dé. El problema es cuando eso que Dios te da se convierte en la razón de ser de quién, de tu vida. Cuando eso se convierte en la razón de ser de tu caminar, se va a volver muy destructivo dentro de quién, dentro de tu corazón. Primera de Timoteo capítulo número 6, versículo número 7. Y cuando hablamos de tesoros terrenales no hablamos simplemente de cosas monetarias. Hay cantidad de cosas que nosotros podemos volver un tesoro, y los tesoros no necesariamente siempre son materiales. Hay cantidad de tesoros inmateriales que acumulamos dentro de quién, dentro de nuestro corazón. Cantidad de cosas que podemos atesorar dentro de nuestra vida. Pero ¿qué dice Timoteo, primera de Timoteo 6:7? Porque nada hemos traído a este ¿qué? ¿Sí o no? A este mundo llegaste sin fama. ¿Cierto o no es cierto? Cuando te vayas de este mundo, si alcanzaste fama, ¿cuánta de la fama se va a llevar? Porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a ¿qué? Sin duda nada nos vamos a llevar. ¿Cómo vinimos a este mundo? Desnudos. Y sin duda alguna nada nos vamos a ¿qué? A llevar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos ¿con quién? Con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y de perdición. Hay muchas codicias que causan destrucción ¿en qué? En nuestras vidas. Cuando le damos a las cosas de este mundo un valor equivocado dentro de nuestro corazón, esas cosas corrompen nuestro ¿qué? Nuestro caminar. Cuando le damos un lugar equivocado, aún cuando le damos un lugar equivocado, aún a los seres humanos, dentro de nuestro corazón. Job 31, en el verso número 24, Job capítulo número 31, verso número 24. Mire lo que dice acá, de manera tremenda. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Lo que Dios espera todos los días es que lleguemos a comprender que tenerlo a Él es tenerlo todo dentro de nuestras vidas. Que tenerlo a Él es tenerlo absolutamente todo dentro de nuestras vidas. Mientras el hombre se mire a sí mismo y mire las cosas que tiene, el hombre se va a corromper. Lo que hace valiosa tu vida no eres tú, lo que hace valiosa tu vida es la vida de Cristo en ti. Eso es lo que hace sumamente valiosa ¿qué? Tu vida de una manera especial. A veces nosotros utilizamos expresiones como la mundanalidad. Y a veces nosotros podemos estar actuando con un comportamiento así y no necesariamente tenemos que estar haciendo prácticas como las que hace el mundo. Salmo 17:13, ya vamos a terminar por hoy. Salmo 17:13, mire lo que dice la Escritura. Salmo 17:13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Verso 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres, ¿qué dice ahí? Mundanos. ¿Y por qué los llama mundanos? Porque dice, cuya porción
la tienen en esta ¿qué? En esta vida. Entonces no es un asunto que tenga que ver con que tengamos o estar haciendo prácticas indebidas allá afuera, sino dónde estamos poniendo ¿qué? Nuestro corazón, cuya porción la tienen ¿dónde? En esta vida. Las personas del mundo, ¿qué han hecho? De las cosas de esta vida, la porción de su corazón. Lo que llena ¿qué? Sus vidas, sus deleites, provienen es de las cosas terrenales, provienen de las cosas naturales, y en ello es donde pone ¿qué? Su confianza, y en ello es donde pone su seguridad. Pero el Salmo 73 en el verso 25 le pasó algo a Asaf de una manera muy especial. Mira lo hermoso. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Le han sido abiertos los ojos para ver algo que él no había visto antes. Antes tenía una lucha porque los malos prosperan y los buenos pasamos situaciones tan difíciles. Porque los que no buscan a Dios hacen maldades y prosperan, y los que buscan a Dios a veces tienen un camino tan difícil. Pero dice que eso fue duro trabajo para él entenderlo, para él asimilarlo, porque no podemos mirar las cosas de Dios de acuerdo a nuestro concepto de justicia, sino conforme Dios revela su justicia. Y dice que por poco resbalaron sus pies, por poco estuvo tentado a dedicarse a hacer lo malo para que le fuera ¿qué? Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí, ¿cierto?, cuál era el fin de ellos. Y cuando vino la luz de Dios a su corazón y le libró en esa lucha, entonces ahora él levanta su mirada al cielo y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿Sino a quién? Y ahora, ¿qué es lo que él desea buscar en la tierra? Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en la tierra. Cuando uno lee la vida de Moisés, que le fue revelado a Moisés de manera tan profunda, que dice que por la fe Moisés renunció a los tesoros de Egipto, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a los deleites temporales que Egipto le prometía y abrazó los vituperios de Cristo. Y dice por una razón, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Y cuál es el galardón para nosotros? ¿Cuál es la recompensa para los creyentes? ¿Cuál es el premio para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cada día que se vea más dentro de nosotros de parte de Dios? La vida de Cristo. El galardón de Dios para nosotros es la vida de su Hijo. Y es la codicia de cosas necias la que no nos deja experimentar contentamiento en Dios. Contentamiento en Dios. Si Dios te da mucho, Dios desea hacer tu contentamiento. Y si tienes poco, Dios desea hacer tu contentamiento. Pablo lo expresó. He aprendido a vivir en abundancia. En abundancia el que llena mi corazón es, y en la escasez el que llena mi corazón es. De manera que él no tenía la mirada puesta en las cosas naturales. La recompensa de él era ¿quién? Dios. Colosenses capítulo 2 verso 23 y 24. Colosenses 2, 23 y 24. Colosenses 2, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón
2. 2:23, no hay. Bueno, primera vez que apunto una cita mal. La cita es: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuál es la recompensa de la herencia? Él. Tan hermoso que el Señor hace toda la obra en nosotros y fuera de eso nos da recompensa. Él hace todo y fuera de eso nos da una recompensa en todo lo que Él ¿qué? Hace. Y terminemos con Apocalipsis 22:12. Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿cierto? En el mundo natural, si la persona hizo harto, la recompensa es grande. Y si la persona hizo poco, la recompensa es pequeña. El asunto es que esto aquí es asombroso, porque es que el que hace toda la obra es Él. Y que Dios no solamente hace toda la obra, sino que Él va a traer una recompensa sobre toda la obra que Él hace en mí. Eso es maravilloso, increíble, extraordinario. Toda la labor que nosotros podemos hacer, como dijo Pablo, no soy yo, es la gracia de Dios. ¿En quién? Es Dios obrando en mí. Y Dios obrando en mí aún desea manifestar una recompensa mayor. ¿Y cuál es esa recompensa? Que cada día la vida de su Hijo sea más visible dentro de cada uno de nosotros.